¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos hoy en esta mañana del día domingo nuevamente para traer una enseñanza, la palabra de Dios, nuestro Señor, Padre eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones a todos los que se están viendo esta palabra, este mensaje, que no es palabra mía, es palabra del Señor basada aquí en la Biblia. En su mensaje de hoy vamos a poner como tema: ¿cuándo el anticristo se manifestará en el mundo? El día de hoy vamos a hablar acerca del levantamiento del anticristo, ya que por lo que se está viviendo hoy en día, se están acomodando todas las piezas de cómo viene este orden, de cómo se vienen las plagas, las pestes, las guerras, de cómo está a punto de partir la iglesia, y a susodicho, cómo se va a levantar el anticristo, porque del arrebatamiento ya les he platicado en otras ocasiones, en ocasiones pasadas. Mas ahora en esta enseñanza vamos a tratar los temas que nos dice la Biblia, que habla la Biblia acerca del resurgimiento del anticristo, del surgimiento más bien del anticristo. Para eso les voy a pedir de favor que tengan en su mano lápiz y papel y Biblia, para que tomen nota de todo este estudio que vamos a hacer hoy, de todo este análisis. Y les voy a pedir de favor que me acompañen a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a tomar de este capítulo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 13. Dice así. Este tema es en el tema ya acerca del anticristo. Este tema habla más del anticristo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, por medio de esta carta de Segunda de Tesalonicenses, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí nos está haciendo dos temas, dos énfasis. Aquí hago este énfasis. Aquí está diciendo de dos temas. En esta parte hay algunas personas que dicen que, como aquí dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice que nosotros no vamos a ser arrebatados. Hay una doctrina que enseña eso. Pero aquí esta parte la están malinterpretando mal. Porque aquí dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos temas: la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es el arrebatamiento. Nuestra reunión con Él va a ser en las nubes. La venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser en la tierra, segunda venida. Entonces aquí nos está hablando de dos temas diferentes. Pero hay algunas sectas que son pretribulacionarias, o sea que dicen ellos que toda la iglesia y todos nosotros vamos a pasar a la gran tribulación. Toman este versículo mal leído y mal entendido sobre todo, porque aquí nos está diciendo esto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí, pone una coma, y luego viene y, o sea, y nos va a agregar otro tema: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, ahí está hablando de dos: de la venida de Jesús a la tierra y de la reunión de nosotros con Él. ¿Sale? Esto se los aclaro por si por ahí llegan a escuchar de que no va a haber arrebatamiento, de que no nada de eso. La Biblia es clara, perfecta y verdadera. Sigue diciendo aquí, en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Sigue diciendo en el 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hasta aquí vamos a leer y desde aquí vamos a tomar camino para empezar a desarrollar y a desenvolver y a desmenuzar bien de quién nos está hablando, quién es este inicuo, quién es este hombre de pecado que se va a manifestar al mundo, quién es él. Vamos a ver de quién nos está hablando aquí este capítulo 2. Aquí nos dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con él, son dos temas. Dice Pablo, aquí nos está diciendo, nos ruega que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, que ni tampoco nos turbemos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy en día hay cartas, hay papeles. Un ejemplo, los testigos de Jehová traen el atalaya. Esa es una carta que no es bíblica, es escrita de pensamiento humano. ¿Sale? Entonces no debemos de recibir ni carta, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahí está también los de los mormones, ellos tienen el libro Mormón. Los del Séptimo Día tienen el libro de su fundadora, que se me olvidó el nombre ahorita. Pero hay muchos libros que son externos y totalmente apartados de la Biblia. Son doctrinas que son hechas por espíritus de maldad, son espíritus demoníacos literales que se han apoderado de esas sectas y que están metiendo libros extrabíblicos. Nosotros, todo lo que hablan de Jesús, lo único que se debe de hablar y predicar en base a los fundamentos de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, es solamente esto, Biblia. Es lo único. Entonces todo aquel que nos llegue con un evangelio diferente, con un libro diferente, no hagan caso, no se dejen mover de su posición, en la posición y del pensamiento en el que estamos en la Biblia, porque esa viene, así es como llega el engaño, así es como ha estado operando el anticristo. El espíritu del anticristo ya está operando, pero hay hasta la fecha quien lo detiene, que es el espíritu que mora en la iglesia, o sea, en nosotros, en los hijos de Dios. ¿Sale? Vamos a ver lo que dice aquí abajo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. A mí, muy particularmente, me llama la atención la primera parte donde dice, nadie os engañe, nadie los engañe en ninguna manera. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Qué nos está hablando de engaño? Hoy en día hay un engaño, hay una falsa información, no diría que desinformación, porque información hay mucha, mas toda la información que hay hoy en día es pura información de engaño. Como yo he dicho, ejemplos, hay pastores que están predicando en redes sociales de que ya estamos en la tribulación, de que en el 2021 va a entrar la segunda mitad, o sea, la gran tribulación. Yo le digo a esos pastores mentirosos, burladores de la palabra santa de la Biblia, de la palabra de Jesús, ¿dónde quedó el arrebatamiento? ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está el tercer templo de los judíos? Eso es mentira. Estamos ahorita en lo que son principios de dolores y hasta ahí. ¿Sale? Nadie los engaña. Aquí dice, nadie los engañe en ninguna manera. ¿Sale? Porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición.
¿Sale? Entonces, el anticristo va a hacer aparición en este mundo, en el escenario mundial. Conforme a lo que dice aquí, yo creo que esto va a ser tipo un paralelismo, que en el momento en que nosotros subimos a las nubes, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4, que seremos arrebatados en las nubes en el aire, en ese mismo instante, paralelamente, ¡pum!, nosotros subimos y el anticristo hace su ascensión aquí en el escenario mundial. En ese mismo momento, ahora vamos a ver más adelante el por qué creemos que así va a ser, por qué la Biblia nos da ese indicio. Sigue diciendo, dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ya se los he predicado, se los he enseñado, que el anticristo, a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, va a viajar a Jerusalén, se mete al tercer templo y ahí se va a declarar Dios. Por eso aquí nos dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y él se va a oponer a todo tipo de culto. Si hoy en día hay cristianismo, hay catolicismo, hay séptimo día, hay mormones, budistas, hay musulmanes, todo eso, este anticristo, cuando haga su aparición en el escenario mundial y se meta al tercer templo, aquí no lo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, o sea que no va a permitir culto, o lo que es mismo de adoración, a ninguna otra religión, en ningún sentido, ni en ninguna forma, ni en ninguna manera. Él va a cancelar todo, solamente va a pedir adoración para él. Sigue diciendo en el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo en el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí nos dice que ahora saben lo que lo detiene, y a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De quién está hablando? Del mismo anticristo. O sea que ahora ya sabemos lo que lo detiene, sabemos que algo lo está deteniendo hasta ahora, pero que al fin de su debido tiempo se va a manifestar. Sigue diciendo el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este versículo a mí me encanta, del versículo de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, los invito a que lo estudien y lo analicen, porque este versículo tiene mucho mensaje. Aquí dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. De la iniquidad es la maldad, es el pecado, es todo tipo de perdición. Sigue diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí nos está diciendo que hay algo quien al presente lo detiene. Y dice que hasta que él a su vez sea quitado de en medio, es cuando el anticristo va a aparecer. ¿Quién es él? ¿Quién es ese ser que dicen que hasta el momento está deteniendo al anticristo? Vamos paso por paso. Esta carta es de Pablo. Pablo se las envió a los de Tesalonia. Entonces aquí Pablo está diciendo que ya está en acción desde aquel entonces. Fíjense nada más. Desde aquel entonces, Pablo ya está diciendo, ya casi hace 2000 años, un poquito menos de 2000 años. Pablo ya les está diciendo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sale? O sea que desde que Jesús partió, prácticamente Satanás empezó a trabajar, el anticristo. La iniquidad, el misterio de la iniquidad empezó a trabajar. Por eso es que el mundo siempre ha estado lleno de maldad, de guerra, de todo lo que ya conocemos. Sigue diciendo, solo que hay al presente lo que lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Aquí nos está diciendo que ya está operando la iniquidad,
pero no abiertamente. Usted está operando su espíritu, su energía esotérica, su energía de maldad que controla al mundo, que se mete al pensamiento del humano, que los hacen violar, robar, matar, destruir, mentir, emborracharse, embriagarse y todo lo que conlleva al pecado contra Dios. Eso es lo que hace esa fuerza, esa energía, ese gusto que el ser humano tiene por todo lo que se llama pecado, por el deleite del mundo. Eso no es ni más ni menos que la energía de la iniquidad que ya está operando desde hace más de 2000 años. Solo que no se ha manifestado físicamente en carne, porque hasta hoy en día hay quien hasta el momento lo detiene. ¿Y saben quién es quien lo detiene hasta hoy en día? Quien hasta hoy en día lo detiene es muchos predicadores dicen que es la iglesia, o sea que somos nosotros. A la verdad, en cierto porcentaje sí lo es, pero la realidad quien lo detiene no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, el que mora en nosotros, en este cuerpo de carne. Es quien lo detiene, el Espíritu Santo, porque nosotros cuando seamos arrebatados, nuestra alma sale junto con nuestro espíritu disparados a las nubes en el aire, como ya se los he mostrado en la Biblia, a recibir al Señor. Y aquí se queda la carne. Entonces en ese mismo momento el Espíritu de Dios sale juntamente con todos los arrebatados y con todos nosotros y nos vamos. Y ahí se va Él. Por eso es que aquí nos dice que hasta que Él a su vez sea quitado del medio. A su vez Él nos está hablando de una persona. Y esa persona es el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo de Dios se va junto con la iglesia, entonces es cuando paralelamente el anticristo va a estar haciendo su aparición. La iglesia sube, ¡pum! Y en ese mismo momento desciende la presencia física, tomando un cuerpo físico. Porque esa venida del anticristo debemos de entender que va a ser un engaño. Él va a venir a engañar a las naciones. Así como María fue engendrada por el Espíritu de Dios, así también una mujer en este mundo ya fue engendrada porque ya estamos en los tiempos y conforme a los tiempos, el anticristo, la persona que va a recibir ese espíritu de Satanás ya debe de estar en este mundo, ¿sale? Solamente que se manifieste el espíritu de pecado en esa persona. Entonces así como Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios en María, y antes de que Jesús nació Juan el Bautista, y antes de que Jesús empezara todo su evangelio, primero anduvo Juan el Bautista bautizando con agua y anunciando aquel que venía después de él, que era más poderoso. Así también va a haber un falso profeta. Juan el Bautista fue el profeta que anunció a Jesús. Acá va a haber un falso profeta. Jesús es el Mesías, el que vino a salvar. Aquel anticristo va a ser el falso Mesías, el falso Dios, el anticristo. Jesús es el Hijo del Dios Padre Todopoderoso Eterno, del 3 veces Santo, Jehová de los ejércitos. Y el anticristo de este lado es el hijo de Satanás, el que todo el tiempo quiso ser Dios. ¿Sale? Entonces ahí vemos cómo va a venir el engaño. Va a ser algo parecido, un engaño donde Satanás va a querer copiar el mismo plan que hizo Dios para salvación del mundo, trayendo a Juan el Bautista como profeta para anunciar la llegada de Jesús. Así como Jesús después empezó a caminar y a predicar las buenas nuevas de la salvación y de la vida eterna, así por este lado va a estar un falso profeta anunciando que un Mesías, que una persona muy poderosa viene a este mundo, que traerá paz, que traerá seguridad, que traerá buena economía, que entreguen su poder las naciones del mundo. Así va a ser. Entonces el anticristo literalmente también, el cuerpo físico que él va a heredar en esta tierra, va a ser engendrado también por el espíritu de Satanás, el padre de él. El anticristo y la bestia son el mismo. Satanás es el padre de él. Entonces cuando el anticristo nace físicamente en carne, fue engendrado por Satanás. Recordemos que así como hay predicadores como yo que llevamos la predicación y la palabra del Dios poderoso eterno, también hay personas que se dedican a predicar y que son declarados abiertamente satánicos, que son adoradores de Satanás, que el Señor los reprenda, ¿sales? Entonces así va a estar el engaño de ese levantamiento. Falso profeta. Juan el Bautista fue el profeta antes de Jesús. El anticristo. Nació Jesús.
Jesús, Hijo del Dios Jehová de los ejércitos, eterno, el Alfa y el Omega, el que era, el que es, el que ha de venir, bendito sea su nombre. Y acá está Satanás. Entonces se dan cuenta cómo es una confabulación de Satanás para querer imitar todo lo de Dios. Recordemos que Satanás siempre quiso el trono de Dios en el tercer cielo, en la Nueva Jerusalén, pero no pudo. Ahora lo que Satanás va a intentar hacer va a ser tomar el pueblo de Dios y aún a la creación de Dios. Y a ellos los va a engañar. ¿Por qué? Porque nunca quisieron escuchar la verdadera palabra de Dios. Vamos a seguir más adelante para demostrarles que es cierto lo que yo les digo, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice así: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí nos dice que es inicuo, o sea que es anticristo, cuyo advenimiento, cuya venida o cuya llegada a este mundo es por obra de Satanás. O sea que Satanás literalmente va a poner el espíritu satánico en una mujer de esta tierra para que nazca su hijo. Así es, el espíritu satánico, que el Señor lo reprenda, así va a poner el espíritu para que nazca de carne su hijo. ¿Sale? Dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que así va a venir el anticristo, el inicuo, el hijo de Satanás, que el Señor lo vuelva a reprender. ¿Sale? Entonces, así va a venir, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se imaginan? ¿Qué quiere decir esto? Que este anticristo cuando venga va a hacer tantas señales y tantos prodigios que en Apocalipsis nos dice que va a ser asesinado y va a resucitar, lo mismo que hizo Jesús. ¿Sales? Va a hacer grandes señales y prodigios. Jesús levantó muertos, Jesús curó ciegos, levantó paralíticos. Este inicuo, este hombre de perdición, el anticristo, va a hacer lo mismo que Jesús, tanto que va a engañar a mucha gente de este mundo, a la gran mayoría que no han conocido la palabra, que no han escuchado estas enseñanzas. Todos ustedes que están escuchando esta palabra, siéntanse bendecidos por Dios, no por mí, porque yo la verdad soy un siervo inútil del Señor, yo soy nada. ¿Sales? Pero si ustedes están escuchando este mensaje, no es porque yo se los estoy dando, es porque el Señor dispuso el tiempo en su corazón y en su vida para que recibieran este mensaje de Él por medio de esta boca impura para con ustedes. ¿Sale? Sigue diciendo: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Voy a retroceder un poquito para que no perdamos el ritmo ni el enfoque. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Nota aquí muy importante: ¿quién es la verdad? Recuerden lo que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad de Jesús, ¿sales? O sea que todos aquellos que no creyeron a la verdad, a Jesucristo, van a ser condenados. Por eso aquí nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de Jesús para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios permite a Satanás que engendre a su hijo para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Yo, como les he dicho siempre, todo lo que va a pasar en este mundo, todo movimiento que haga Satanás, todo es plan que ya fue establecido por Dios. En este mundo aún Satanás, que el Señor lo reprenda, no mueve un solo dedo sin la voluntad de nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, del 3 veces santo, santo, santo Dios eterno de Israel. Dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, o sea Jesús, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es eso? Se complacieron en la injusticia. Tiene muchas definiciones. Injusticia aquí nosotros en este mundo lo entendemos como simplemente alguien que no hizo un buen juicio, pero no. Los que se complacieron en la injusticia es todos aquellos que hicieron mentira, todos aquellos que anduvieron de borrachos, todos aquellos que anduvieron robando,
Todo eso es injusticia. El hacer algo malo es algo injusto para todo el mundo y para todos los que nos rodean y aún para nosotros mismos, porque al ser algo injusto dañamos. Si robamos en la empresa donde trabajamos, si mentimos en la empresa donde trabajamos, si robamos al vecino, al amigo, al familiar, a quien sea, somos injustos. Y toda injusticia y todo injusto va a ser engañado por este hombre de engaño que Dios le va a permitir que venga a engañar a todos los injustos por cuanto nunca creyeron a la verdad. O sea, que por cuanto nunca creyeron a Jesucristo que vino y murió para que fueran salvos todos los que en él creyeran. Sigue diciendo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, en Jesucristo. Hermanos, es muy importante que nosotros tratemos de cambiar nuestra vida. Amigos, familiares, es muy importante de que nosotros dejemos nuestra vana manera de vivir, porque es vana y es vanidad todo lo que hay en este mundo. Debemos de enfocarnos, tener un enfoque no en lo que se puede ver, porque todo lo que vemos a la verdad es pasajero, así lo dice la palabra. Debemos de enfocarnos en una fe, en creer en eso que no se ve, porque eso que no se ve, la Biblia nos dice que eso es eterno. Y en eso es en lo que nosotros debemos de tener ese enfoque, en esa salvación de Jesucristo. Debemos de creer que Jesús vivió, murió y el Espíritu de Dios le levantó al tercer día de entre los muertos. Para nosotros y creerlo y arrepentirnos de todos nuestros pecados y entregar su vida a Él, a nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia es clara, porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, por Yeshua HaMashiach, por el Mesías, por Jesucristo. ¿Sale? Porque de ahí es clara, la Biblia dice que nadie viene al Padre sino por Él. Ni Juana, ni Marta, ni Buda, ni Lord Ganesha, ni Krishna, ni Alá. Nadie, pero nadie va a llegar a la presencia del Padre más que por Jesús. Y todo lo que sea fuera de Jesús es abominación para los ojos del Padre. Les pido de favor que abran sus oídos espirituales y oigan. No escuchen, porque el oír es en espíritu y el escuchar es de la carne. Oigan lo que esta palabra del Señor les está diciendo. ¿Sales? Vamos a continuar este tema, pero ahora en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es una hoja un poquito atrás. Estábamos en Segunda de Tesalonicenses. Ahora nos vamos a Primera de Tesalonicenses. Dame un segundito, por favor. A tomar un cafecito para que se despeje un poquito la garganta. Perdón. Dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora aquí en el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sale? Aquí en esto que yo les leí, hay algo que a mí me encanta, que me gusta mucho, porque aquí nos dice, de hecho aquí nos revela un misterio, que es el versículo 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, aquí nos dice cómo también va a ser la venida del anticristo, y cómo va a empezar ese plan
maquiavélico que está armando Satanás, que el Señor lo reprenda. Nos dice así en el versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es lo mismo que siempre les he dicho, que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, y que en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, seremos transformados, dejando esta carne, pasando en espíritu, y seremos llevados a las nubes en el aire, y de ahí Jesús, Yeshua HaMashiach, nos lleva a la nueva Jerusalén, nos lleva al tabernáculo, al megatabernáculo que está ahí en el tercer cielo. Listo. Entonces en el versículo 3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Debemos estar atentos, hermanos, porque ahorita estamos en un desorden mundial. ¿Sale? Tenemos un desorden por el COVID, que no quiero hablar del COVID por ahorita. Hay un desorden, hay un engaño. No sé quién de ustedes han escuchado hablar al presidente de Tanzania. Ahorita ese tema no lo quiero tocar, lo quiero dejar para otra enseñanza. Pero ya hay indicios y aún el director de la OMS está siendo investigado por el engaño que se ha estado llevando por el COVID. Todo esto es el movimiento que se viene para el nuevo orden mundial, para el levantamiento del anticristo. ¿Sale? Como ya les he dicho antes, las grandes élites, los poderosos de este mundo, pero los verdaderos poderosos, no los Gates, no los Slim, no los Walton, las verdaderas familias poderosas están preparando ya el camino. Miren, hoy en día hay información, no me crean, investiguenlo, hay información en redes sociales de que el 27 de mayo de este mes, de este año, se va a hacer una inauguración de una mega iglesia en Alemania. Que este movimiento lo empezó el Papa Francisco. Desde el año pasado tuvo reuniones con el Dalai Lama, así se llama. Dalai Lama tuvo reuniones con el Ayatolá iraní, que es la más grande jerarquía en todos los musulmanes, entre los chiitas y los sunitas, porque ellos se dividen en dos partes, chiitas y sunitas. Ese es otro tema que después se los explico quiénes son ellos. Pero el chiste es que todos ellos descienden también de Abraham, pero esa es otra historia más que en otra ocasión les explicaré. No me quiero desviar ahorita del tema. También se reunió con el sumo sacerdote rabino. ¿Sale? ¿Para qué fueron estas reuniones? Fueron para crear un movimiento donde se va a adorar supuestamente al mismo Dios en diferentes religiones y en diferentes maneras, a lo que se dictamina hoy en día como el ecumenismo. Entonces se supone que el 27 de este mes de mayo se va a inaugurar una mega iglesia enorme, un centro de religiosidad, de adoración, de culto en Alemania. Investiguen en redes sociales, Y ahí van a hacer una mega plaza, por así decirlo, donde en esa plaza va a haber una iglesia de cada religión, pero todas unidas ahí en un mismo espacio, donde en una se va a adorar a Cristo, en otra se va a adorar a Lord Ganesha, los hindúes, a Buda, los budistas, a Krishna, a Alá, los musulmanes, bueno, ahí, y donde los de cada iglesia pueden entrar luego, hagan de cuenta que aquí está una iglesia, y al ladito pegada está la otra, y al lado la otra, y así, simultáneamente, van a estar unidas y pegadas, enseñando y liderando y guiando. Todo esto es organizado por el Papa Francisco, Y todo esto va a ser con motivo porque el Papa ahorita ya está diciendo de que todos los dioses de todas las religiones es el mismo, solamente que está siendo adorado en maneras diferentes. Ojo, porque el ecumenismo está por empezar aquí. Y como ya les leí acá, dice la Biblia que en esos tiempos el anticristo va a quitar toda adoración y todo culto a lo que sea objeto religioso.
Sale, aquí se los dije, me regresé un poquito aquí a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, en el que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. O sea que todos los cultos van a ser cancelados y quitados, ¿sales? Y al único Dios que se va a adorar en todos esos templos va a ser ni más ni menos que el anticristo. Se está enfilando todo, hermanos, amigos. Todo está apuntando de que nos estamos yendo en caída libre al nuevo orden mundial, porque ya tenemos un desorden. Cuando hay un desorden en la casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Organizar y poner orden. Ahorita este desorden no lo tenemos en la casa. Este desorden lo tenemos en el mundo. Y debe de venir quien ponga un orden. Y a la verdad ya está iniciando. Y todo empezó por medio de un plan. Por medio de la enfermedad, de la plaga, de la peste, de las guerras, de los rumores de guerras. Todo eso ya tiene tiempo que empezó. ¿Sales? Entonces este orden mundial lo han venido maquiavelando, lo han venido planeando milimétricamente y despacito, porque ni cuenta nos hemos dado hasta dónde nos han llevado. Desde la Primera Guerra Mundial en 1917, Segunda Guerra Mundial en el 38, la guerra de las Coreas en el 50-55, la guerra de Israel contra los países árabes en el 67, la guerra entre Irak e Irán en el 80-82, la invasión de Saddam Hussein a Kuwait en el 89, guerra de Estados Unidos-Irak en el 90, toda la década de los 90 estuvo la guerra en Europa entre la Yugoslavia y la ex república de Checoslovaquia, ¿sale? Todas esas guerras nunca han parado desde el 1917. Se ha venido organizando el mundo y los masones han venido organizando el control de la humanidad. ¿Cuántos hay que aniquilar? ¿Cuántos hay que dejar? Y ahorita la verdad ya somos muchos para ellos. Por eso es que inclusive ya tienen oculto los contenedores con todas las semillas en Noruega. Supuestamente para cuando haya un mundo apocalíptico donde ya terminó todo, ellos tienen que entregar esas semillas para levantar nuevamente este mundo. ¿Quién es el dueño de esas semillas? Imagínense nada más. Entonces el mundo ya entró en una etapa donde hay un desorden, donde ya los financieros, los economistas nos están prediciendo una gran recesión económica para Estados Unidos. Imagínense lo que le seguirá al mundo. Va a ser fatal. Vienen las hambres, como se los he dicho, amigos. Ya pasamos por los rumores de guerras. Vienen las hambres, pero aún no son las meras fuertes, ¿sale? Viene el nuevo control. Ya hay indicios, como les estoy diciendo, de personas que todo apunta a que ellos pueden ser el falso profeta. Ojo, no estoy diciendo que sea Francisco. No estoy diciendo que sea Felipe, el rey de España VI. No estoy diciendo que sea la reina de Inglaterra, ¿sale? Hay muchas personas que llenan el perfil, pero en realidad no lo sabemos, ¿sale? Entonces, esto se los estoy dando yo ya como enseñanzas, porque a la verdad nosotros como iglesia no nos vamos a enfocar en buscar anticristos. Nosotros nos debemos de enfocar en buscar a Jesucristo, porque Él es el que vino por nosotros para salvarnos. Nosotros al anticristo ni siquiera lo vamos a conocer, ¿sale? Porque cuando nosotros nos vayamos, en esa es la aparición del anticristo. Esto nada más es mera enseñanza para los que todavía no conocen a Dios, para todo lo que se va a venir. Por eso es que aquí nos dice en el capítulo 3 de 1 de Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea que cuando la iglesia se vaya, cuando hagan un tratado de paz, de seguridad en este mundo para ordenar todo lo que hay, ojo, moradores de la tierra, porque va a venir sobre ustedes destrucción repentina, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, así dice la palabra del Señor. Yo como atalaya de Dios, yo como mensajero del Señor, tengo que decirle lo que dice aquí. Por eso es que conforme a todo lo que les he hablado el día de hoy, conforme a la palabra de Jesucristo en esta Santa Biblia, les pido que entreguen su vida a Jesús, porque vienen dolores, viene destrucción, vienen guerras, vienen pestes, se van a desatar demonios, se van a haber guerras, pestes. Bueno, cuando este ser se levante,
lo primero que va a ser un engaño, donde va a haber paz y seguridad por 3 años y medio, donde no va a haber guerra, no va a haber hambre, no va a haber problemas económicos, todo el mundo va a estar prosperándose, ¿sale? Porque esta persona va a engañar, se va a levantar primero como un político, tiene que ser un líder, puede ser religioso o político, puede ser el de la ONU, el de la OTAN, el de la OMS, cualquiera puede ser, pero creemos que ya está aquí, conforme a los tiempos y a las profecías, ya está operando y ya nada más falta que se vaya el Espíritu Santo junto con la iglesia para que haga su aparición en el mundo, ¿sales? Entonces 3 años y medio van a ser de puro engaño. No va a haber guerra, no va a haber hambre, no va a haber peste, ni nada. Pero cuando Él viene, sí hay todo eso. Entonces Él viene a limpiar la crisis económica, la recesión global, las plagas. Él va a inventar las vacunas, todo para limpiar todo este desorden que hay. Y a partir de ahí cuenten 3 años y medio, que se le conoce en la Biblia como la primera etapa de la tribulación. Van a ser 7 años. Los primeros 3 años y medio es conocida como la tribulación, donde es puro engaño de paz, seguridad, armonía. Pero cumpliéndose los 3 años y medio, sigue la segunda etapa, que ya es conocida como la gran tribulación, en el cual este inicuo de pecado va a viajar. Entonces va a viajar a Jerusalén, y mientras él estuvo a cargo de componer al mundo y de dar prosperidad, él ordenó la construcción del tercer templo, el cual se va a terminar justamente a los 3 años y medio. Entonces él va a viajar a Jerusalén, y ahí es donde se va a meter, dando cumplimiento a la profecía de Daniel y del mismo Yeshua HaMashiach, Jesucristo, hombre, hijo del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, donde él dijo que cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes, y los que estén en la azotea no bajen a tomar pertenencia, los que estén en los montes no regresen a su casa, donde dice, ay de las que estén en cinta, ay de las que estén criando en aquellos tiempos, en aquellos días. Rueguen a Dios que no sea en invierno. Ahí Jesús nos está advirtiendo que cuando la abominación desoladora, o sea el anticristo, viaje a Jerusalén y se meta justamente a los 3 años y medio, va a venir una destrucción repentina. ¿Sale? Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, nosotros de mantenernos en una santidad, en una purificación de Dios, para nosotros ser dignos de ser tomados y no ser dejados. Hoy en día yo he escuchado muchos hermanos y hermanas y de todos que dicen, es que la santidad se lleva en el corazón, la santidad no se lleva en el cuerpo, que no sé qué, que esto. Yo les digo una cosa, quien no es santo como Jehová es 3 veces santo, no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de pecado, y este sí es el mensaje para la iglesia, ¿sale? El Espíritu de Dios dice que es santo, santo, santo. Hay algunas sectas que dicen, yo me puedo tomar una cerveza, yo me puedo hacer esto, donde agarran el texto bíblico donde todo me es lícito, pero no le siguen leyendo adelante donde dice, más no todo me conviene. Claro que todo me es lícito, porque Dios me dejó un libre albedrío, una libre decisión, un pensamiento unitario en el que yo puedo decidir lo que yo quiero hacer. Todo me es lícito, claro, pero después sigue diciendo, mas no todo me conviene. ¿Sale? Y se los voy a comprobar aquí lo que dice aquí la Biblia al respecto de eso. Un segundito, por favor, porque por aquí lo tenía y ya lo perdí. Aquí está, perdón por la tardanza. Dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apunten y tomen nota, hermanos, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Lo vuelvo a repetir. Pluma y papel, por favor, y después la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Los vuelvo a leer.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo en el 23 que el mismo Dios que nos dio paz y que nos santificó por completo, y que debe de ser santificado por completo todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma y nuestro cuerpo, que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no nos está diciendo, como dicen algunos hermanos o dicen algunas hermanas, yo mi santidad, yo la llevo en el corazón, que yo ya soy, los tiempos han cambiado, que yo ya puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo usar joyas, puedo usar alhajas, puedo pintar mi pelo, qué sé yo. O los hermanos, puedo usar esto, puedo usar aquello, puedo andar ajustado. Pues no, aquí la Biblia nos está diciendo que debemos de guardar todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestro alma y vuestro cuerpo. Yo les digo una cosa, como ejemplo les pongo, cuando los judíos estaban en Egipto, antes de que viniera la última plaga, que iba a ser la matanza de todos los primogénitos de los egipcios, cuando un poquito antes, en la antesala, antes de que Dios sacara por medio de la mano de Moisés a los judíos, les dijo, mata un cordero y marca la puerta de todo tu pueblo, o sea, de todos los judíos, con una cruz, con la sangre de ese cordero, y pasará el ángel de la muerte y no los tocará. Y así lo hicieron. Todos ellos fueron marcados, todas las puertas fueron marcadas con la sangre del cordero. Y pasó el ángel de la muerte y a ellos no los tocó. Y después los sacó, todos fueron liberados por Dios por la medio de la mano de Moisés. Entonces acá, ¿qué pasa ahora en la gracia? Eso fue en el tiempo de la ley. Ahora en esta gracia, ¿qué es lo que pasó? Vino Jesucristo. Él fue el cordero que fue sacrificado. Fue la sangre que fue derramada. Y ahora todos los que le recibimos fuimos marcados con esa sangre. Así como la puerta de los judíos fue marcados para libertad, para liberación de Egipto. Yo les he enseñado que hoy en día el Egipto espiritual es el mundo. Y algunos ya fuimos marcados con la sangre del cordero. Y cuando venga el Espíritu Santo de Dios para el arrebatamiento, todos aquellos que no estemos lavados, purificados y marcados por la sangre del cordero, no van a ser arrebatados. Todo aquel que no esté santificado en ser, espíritu, alma y cuerpo, no va a ser arrebatado, se va a quedar aquí a la gran tribulación, hermanos. Yo les digo lo que dice la Biblia y perdónenme, pero yo les debo de hablar con la verdad, ¿sale? Debo de llevarlos a donde la Biblia nos está diciendo dónde estamos mal, ¿sale? Y eso es para todos, inclusive para mí, porque estamos en una batalla, hermanos. Estamos todavía en el siglo de Satanás, o sea, en el mundo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y debemos ser nosotros muy alerta, no se dejen mover de falsas doctrinas como se los leí acá, ni por carta, ni por libro, ni por nada de eso. No se dejen engañar de pastores o de otros hermanos que les digan, es que tú no hagas caso, él exagera, sí te puedes pintar, te puedes cortar, puedes andar con minifalda. No, hermanos, esa es una mentira y es un engaño del diablo. Es como se han venido prostituyendo prácticamente todo el verdadero evangelio. Dios es 3 veces santo, 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 y fuimos lavados y marcados con la sangre del cordero. Y en el arrebatamiento, cuando venga el Espíritu Santo para llevarnos a las nubes a esperar a Jesús, porque el Espíritu Santo es el que nos va a levantar. Al igual si nosotros muremos hoy, es el que nos va a levantar de la tumba, porque el Espíritu Santo de Dios es el que levantó a Jesucristo de la tumba. Entonces el Espíritu Santo va a venir solamente por los que son santos. Él es Espíritu Santo y Él solamente va a venir por los que son santos y los va a levantar así como levantó a Jesucristo, porque esta es la promesa en Romanos, que si creemos, si nos arrepentimos y si fuimos lavados, así como Dios levantó a Jesús al tercer día, así nosotros seremos levantados por el mismo Espíritu que a Jesús le levantó. ¿Sale? Entonces, si nosotros ya fuimos marcados y lavados por esa sangre de ese cordero precioso que murió en la cruz, que fue inmolado por nuestra causa, y nosotros ya fuimos marcados, no va a caer destrucción repentina. ¿Sales? No va a caer destrucción repentina sobre nosotros, porque nosotros vamos a ser sacados. Va a bajar el Espíritu Santo y va a buscar a todos los que ya están marcados y los va a sacar para que el anticristo, Satanás, que lo reprenda Dios Altísimo, no nos haga daño, no nos toque. ¿Sales?
Entonces aquí nos damos cuenta acerca de la santidad, acerca de los tiempos, porque hoy en día las iglesias dicen son otros tiempos, ya la santidad la llevo en mi corazón, no en mi vestimenta, no en mi pintura, no en el color de mi pelo. Yo les digo una cosa, quien dice esa cosa es porque no tiene Espíritu Santo, que lo redarguye de pecado, porque la Biblia es clara en todo lado, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, nos lo dicen en Romanos también, que debemos andar conforme a los estatutos y a las ordenanzas del Señor, ¿sale? Y todo aquel que diga en su corazón, hoy son otros tiempos y mi santidad la llevo en el corazón, ese es un engaño del diablo, que el Señor lo reprenda. Están siendo engañados ustedes mismos, ¿sale? Seas varón o seas hembra, estás siendo engañada. ¿Por qué? Porque la santidad, si tú tienes Espíritu de Dios dentro de tu cuerpo, si en verdad tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a dejar que peques en ese cuerpo. El Espíritu Santo no te va a dejar pintarlo, demacrarlo, tatuarlo, meterle una sola gota de alcohol, no te va a dejar pintar tu pelo, no te va a dejar hacerle nada a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces no se engañen, hermanos, hermanas, diciendo que mi santidad la llevo en el corazón, porque si ustedes no llevan santidad en su cuerpo, es porque no tienen Espíritu Santo que los está convenciendo de pecado. Ojo con eso. Queridos amigos y queridos hermanos, espero que esta predicación que yo les he dado les haya servido de mucho, ¿sale? A los amigos y gente que no ha conocido a Jesús, yo los invito, los invito desde lo más profundo de mi corazón para que entreguen sus vidas a Jesús, para que le reconozcan y no entren a esa etapa de este mundo que ya lo viene. Amigos, hermanos, antes no creían lo que se les predicaba, porque decían que siempre estaban, que ya venía Jesús y que ya venía y que nunca venía. Pero hoy en día todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo, amigos, familiares, y lo están viendo literalmente. Entonces yo les pido, en todo el amor de Cristo, que entreguen sus vidas a Jesús, porque la promesa es que si tú como cabeza de hogar, si tú como líder de tu familia te entregas, juntamente contigo te va a levantar el Señor en el postrer día, así como levantó el Espíritu de Dios a Jesús al tercer día. Así también te resucitará si mueres, ¿sales? Porque tú puedes decir en tu corazón, no, pues quizás mañana me entrego, no es mi tiempo. Pero tú no sabes si hoy saliendo de tu casa un carro te atropella y 3 segundos después vas a despertar en el infierno, amigo. Perdóname que te lo diga, pero así lo dice la Biblia, ¿sales? Tú no sabes si hoy, si tú dices, mañana me entrego porque aún no es mi tiempo, para la otra semana yo me entrego a Dios, me bautizo, hago lo que sea. No, amigo, no esperes tanto tiempo, porque tiempo es lo que casi ya no nos queda en este mundo. El Señor viene pronto por su santa iglesia. Te voy a invitar al libro de Romanos en el capítulo 10, cuál es la promesa de salvación y cómo puedes alcanzar la salvación. Los invito al libro de Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y con esto vamos a culminar esta enseñanza que se llamó cuando el anticristo se manifestará en el mundo. Dice así, Romanos 10 del versículo 8 hasta el 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que les predicamos nosotros. Ahorita se las voy a seguir leyendo. Sigue diciendo, tú amigo y familiar, que eres inconverso todavía, que todavía tú dices, pues yo creo en Dios, pero no te has entregado, todavía sigues en tu pecado, todavía sigues en el mundo, todavía robas, mientes, adulteras, fornicas, te embriagas, todavía estás en el mundo, aunque tú crees en Dios. Si tú crees en Dios, quien cree en Dios, le ama y obedece su palabra. Jesús dijo en el libro de Juan, quien me ama, obedece y hace mi palabra. Quien no está de Dios, está en Satanás. Y perdón por decirlo, pero así lo tengo que decir. Ahora, la salvación, ¿cómo la pueden obtener? Aquí lo dice la Biblia en Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice esto, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sales? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Se los vuelvo a repetir, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si tú lo confiesas con tu boca y creyeres en tu corazón, o sea que lo tienes que creer en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú debes de creer que Jesús resucitó, que el Señor le levantó de entre los muertos. Lo debes de creer en tu corazón con esa fe. Y arrepentirte sobre todo de todos tus pecados y pedirle perdón a Yeshua. Para que Él, ya sea que mueras, te levante de esa tumba a tu alma y la lleve a la vida eterna. Y si estamos aquí todavía, que primeramente Dios así va a ser, seamos arrebatados en la nube y no conozcamos ni siquiera muerte física. Querido amigo familiar, si tú estás en este momento, si esta palabra te ha tocado, si no quieres entrar a esa etapa conocida como el nuevo orden mundial, al levantamiento del anticristo, a la tribulación y después a la gran tribulación, donde se van a desatar las plagas, las pestes, donde van a venir los asteroides contra la tierra, donde las olas del mar se van a salir de este mundo, donde los demonios van a ser soltados del abismo, donde Satanás va a ser arrojado del cielo y va a haber persecución como nunca, donde el mundo va a ser perseguido, donde los hombres, dice la Biblia, que van a buscar la muerte, pero no la van a encontrar, porque la muerte va a huir de ellos, porque va a haber un gran dolor. Y después de eso viene el lago de fuego eterno, que arde eternamente con fuego y azufre. Si tú quieres evitarte todo eso, tú y tu familia, te invito a que entregues tu vida a Jesucristo en esta mañana, haciendo esta oración de fe y de arrepentimiento, un arrepentimiento que debes de tenerlo tú verdadero y que tú en verdad quieras un cambio en tu vida. Yo te pido que hagas esta palabra de fe, si el Señor ha tocado tu corazón en esta mañana, para que tú alcances esa salvación. Te invito a que lo confieses con tu boca como te lo pide aquí y que lo creas en tu corazón. ¿Sale? Te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te pido, Señor Jesús, que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda la maldad que he hecho. Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Reconozco y creo en mi corazón que moriste en la cruz por mí, que pagaste por mis pecados, que llevaste mis enfermedades. Y creo en mi corazón también, Señor Jesús, que el Espíritu de Dios te levantó de entre los muertos. Jesús, perdóname y te acepto en mi corazón como mi Rey, como mi Dios y como mi Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos amigos, espero y que en esta predicación el Espíritu de Dios haya tocado sus vidas, ya que Él es el único que obra. Yo solamente soy su siervo inútil, el cual llevo la palabra de Él. No es palabra mía, todo es palabra de la Biblia. Entonces yo te digo, amigo, familiar, hermano, todavía, entrega tu vida a Jesús, porque el tiempo se terminó ya, prácticamente estamos al pie de la letra, estamos en la última etapa ya, estamos a nada, puede pasar hoy en este mismo momento el arrebatamiento. Yo te pido que no te quedes esa gran tribulación, esa persecución, a esa hordada de demonios que se vendrá contra los moradores de la tierra. Escapa así como escapó Noé y su familia, así como escapó Lot y sus hijas. Escapa de esta tierra porque la última nave está a punto de zarpar. El Espíritu Santo está a punto de venir por toda su iglesia. No te quedes, amigo, por amor a ti, por amor a tu familia. Entrega tu vida a Cristo. Recuerda esto, amigo, lo que siempre te he venido predicando y para lo que el Señor me levantó. Cristo viene pronto, amigo. Entrégale tu vida a Él. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Hasta pronto, queridos amigos.